Profundicemos nuevamente en el libro de Hebreos, nuestro título general, Substancia y Sombra. Y he titulado este capítulo, Cayendo. Y antes de comenzar, iniciemos con la palabra de oración. Padre Celestial, estamos estudiando tu palabra junto con tu Espíritu Santo y oro para que nos ayudes, nos ilumines y nos des las gemas que necesitamos descubrir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo llamamos cayendo? Porque este es un capítulo con una advertencia muy seria. El capítulo 6 es en realidad un capítulo aterrador para algunas personas. Y una comprensión incorrecta de lo que se dice puede llevar a una profunda desesperación y de hecho muchas almas se han aterrorizado por lo que creían que decía. John Bunyan, uno de ellos, en algún momento también se desesperó por estos versos, pero cuando estudió la historia del pueblo de Dios y los pecados del mayor de estos, sus esperanzas revivieron. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque es fácil tomar un verso falto de su contexto y luego usarlo para golpear a la gente en su misión y para crear miedo. En la Edad Media esta fue un arma muy utilizada. Antes de comenzar, por lo tanto, con las advertencias en el capítulo 6, veamos primero algunas de las promesas de Dios para que estemos fortalecidos para acercarnos a estos versículos. Salmo 77, versículo 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre? Es una pregunta retórica. ¿Y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Así que aquí tenemos preguntas retóricas. La respuesta a cada una de estas obviamente es no. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. A veces nos ponemos en situaciones donde las cosas no van bien. Y es en esos momentos que tendemos a olvidar cómo Dios nos guió en el pasado. El versículo 12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esa es la solución a esos momentos de depresión. Es meditar en la palabra, recordar lo que sucedió en el pasado, recordar cómo Dios te guió o nos guió en el pasado y hablar de sus hechos. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Aquí hay otro pequeño matiz. Otra pequeña joya que nos dice, si quieres entender cómo opera Dios, estudia el santuario. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Y si miras a los hijos de Jacob y los hijos de José, bueno, esa historia no es muy brillante. Ahora, si solo volvemos nuestra mente a lo que vimos la última vez en el capítulo 5, Pablo advirtió a los creyentes hebreos que dejaran la leche espiritual que estaban bebiendo y tenían que ir a alimentos más fuertes necesarios para el crecimiento cristiano. Ahora en el capítulo 6, él los exhorta a trascender los principios elementales de la fe y a buscar más profundamente en los misterios de Cristo. Y eso es lo que deberíamos hacer. Algunas personas están tan satisfechas con la mediocridad. Cuando hay todo un mundo por descubrir, ellos están muy felices de sentarse dentro de un pequeño círculo de conocimiento. Así que estos versículos de apertura son muy interesantes cuando llegamos al capítulo 6. Él dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vayamos adelante a la perfección. ¿Qué significa eso de dejar los principios de la doctrina de Cristo? ¿Debemos descuidar los principios de la doctrina de Cristo? Obviamente no. Eso no es a lo que se refiere. Él está hablando de los principios elementales, las cosas generales que sabemos que no deberíamos quedarnos ahí. Son importantes. Son como una base sobre la que construyes. No descartas la base, de ahí en adelante sigues con la construcción, pero debes asegurarte de que los cimientos estén sólidos. Pero no te quedes allí, de lo contrario no tendrás una casa. Así que si dejamos esos principios elementales de la doctrina de Cristo y debemos avanzar hacia la perfección, en otras palabras, hay más por descubrir. Y la perfección la encontramos solo en Cristo, por lo que necesitamos profundizar más. Y luego dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Hay algo de malo en el arrepentimiento de las obras muertas? Claro que no. Así que cuando has descubierto la verdad y te has arrepentido de tus pecados y has desarrollado la fe en Dios, ¿es suficiente con que nos quedemos ahí? De la doctrina de bautismos. Ahora, esta palabra bautismos aquí es una palabra única e implica los lavamientos, implica tal vez incluso el bautismo de Juan, que se practicaba en la época de los judíos, por lo que es más que un bautismo en particular. La imposición de manos. Esta fue una actividad muy destacada en la iglesia primitiva y así se transfirió la autoridad, pero también pusieron las manos sobre los animales de sacrificio, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Así que básicamente lo que Pablo está diciendo en los versículos 1 al 3 es: ahora que has aprendido los principios elementales del cristianismo, ahora que te has dado cuenta de que tienes que arrepentirte de las obras muertas, que tienes que desarrollar fe en Dios, que has pasado por los bautismos y que entiendes lo que significan todos estos temas, la imposición de manos, has recibido el Espíritu para que puedas predicar a Cristo de manera efectiva, sabes acerca de la resurrección de los muertos. Recuerda, los saduceos y a los fariseos estaban en desacuerdo acerca de estas cosas, así que entiendes estas doctrinas y entiendes el juicio eterno. ¿Cuál es el resultado de la rebelión? Sí, esas cosas son todas importantes y haremos esas cosas si Dios nos lo permite. Entonces deberíamos ir a un terreno más alto. Preguntémonos, ¿cuántos en la iglesia están satisfechos con la doctrina? Sabiendo bien, los 10 mandamientos son obligatorios, el sábado sigue en pie, hay un juicio venidero y conocemos todas estas doctrinas. Pero no hay vida, porque tomas esas doctrinas y las conviertes en un ritual así como los judíos lo hacían. Así que bajo las regulaciones del Antiguo Testamento había ciertos rituales típicos que apuntaban a una realidad mayor y necesitamos estudiarlos. No podemos limitarnos a seguir con el ritual. Y también Dios ordenó que realizáramos este ritual, así que sigamos adelante y hagámoslo. ¿Qué significa? ¿Cómo conduce al crecimiento espiritual? Debemos estudiar más profundamente. No podemos quedarnos con lo elemental, debemos ir a lo sublime. Así que estos incluyeron lavados, bautismos, la imposición de manos sobre los animales de sacrificio, que tipifica la fe hacia Dios, y en la promesa del Salvador, que se presentaría como mediador por nosotros en el juicio. Y cuando estas actividades se convirtieron en rituales, perdieron su poder para convencer y se deterioraron en ceremonias. Vayamos a la perfección, internalicemos la realidad que es Cristo y su justicia. Y luego vienen los aterradores versos que muchos han malinterpretado hasta cierto punto.
y estos tratan en gran medida de aquellos que habían sido iluminados en cuanto al significado de estos rituales, que se habían alejado de ellos hacia la luz gloriosa solo para regresar al revolcadero del formalismo, rechazando la verdad tal como es en Jesús. Muchos de la nación judía habían sido casi persuadidos, pero cerraron los ojos a la verdad. Pero los de los siguientes versículos han sido iluminados. Así que este es todo el propósito, porque la gente está tan inclinada a ir con las masas y adherirse al ritualismo que tienen miedo de aventurarse en esa área sublime. Ese momento, en el que entendemos lo que significan estas cosas. Y en el libro de Hebreos, Pablo les advierte: ¿por qué quieren quedarse con la leche? ¿Por qué no pasan a los alimentos sólidos? Y yo pienso que la misma pregunta debería hacerse a la iglesia en nuestra era también. Así que veamos esos versículos. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y se apartan, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿qué significa esto? Que es imposible para aquellos que alguna vez fueron iluminados. En otras palabras, él no está hablando con gente ignorante, está hablando con gente que alguna vez fue iluminada. Recibieron el conocimiento de la verdad y no solo lo recibieron, sino que gustaron o probaron el don celestial. En otras palabras, participaron del derramamiento del Espíritu Santo. Así que algunos de los primeros cristianos que habían salido del judaísmo experimentaron la experiencia de Pentecostés y se hicieron partícipes del Espíritu Santo. Habían sido parte integral de ello y habían probado la buena palabra de Dios. La estaban predicando y el poder del mundo venidero. Habían ejercido ese poder, pisoteando sobre escorpiones, por así decirlo. Si se apartan, ahora, ¿es posible? Hablamos de ello la última vez. Incluso los discípulos, los mismos discípulos que habían sido iluminados, que habían probado el don celestial, que habían sido participantes del Espíritu Santo, que habían probado la buena palabra de Dios. En otras palabras, habían internalizado a Cristo, habían estado con Él durante 3 años y medio y habían ejercido los poderes del mundo venidero. Incluso ellos estaban inclinados a volver al ritualismo. Incluso ellos. Y algunos no fueron corregidos o no estaban dispuestos a ser corregidos y volvieron a los revolcaderos. Es como un cerdo que regresa a su revolcadero o un perro que regresa a su vómito. Y crucifican a Cristo de nuevo y lo exponen a vituperio. Así que este es un tema muy serio, que puede pasar y nos puede pasar a todos nosotros, y muchos en la iglesia hoy están en la misma posición. Su religión se ha convertido en un ritual. Van a la iglesia en sábado, creen en la resurrección, creen en todas estas cosas, pero no han internalizado lo que realmente significa. Así que si tuviéramos que resumirlo en mis propias palabras, diría que hubo iluminación. Entendemos eso por los versículos. Fueron participantes del derramamiento del Espíritu, fueron convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Habían experimentado el poder del Evangelio, habían probado la palabra de Dios, pero lamentablemente no la habían interiorizado.
Y cuando el Espíritu les suplicó, regresaron al formalismo de ritos y ceremonias, negando el poder del mismo. En otras palabras, se aferraron a la sombra, negando su substancia. Ellos cayeron. No es suficiente tener un conocimiento mental si ese conocimiento mental no se aplica al corazón. Entonces corremos un grave peligro. Hay una gran diferencia entre caer y apartarse, y aquí es donde reside nuestra esperanza. Debemos recordar que la palabra que Pablo usó en ese versículo es apartarse, pero hay una gran diferencia entre caer y apartarse. Por ejemplo, Moisés cayó, Jacob cayó, Sansón cayó, David cayó, Salomón cayó, Pedro cayó, y podría seguir interminablemente con esa lista, pero ellos no se apartaron, y ese es el meollo del asunto. Su caída fue temporal, apartarse es permanente. Entonces se vuelve imposible regresar porque has crucificado a Cristo otra vez. Así que necesitamos entender la diferencia entre caer y apartarse. Aquellos que temen caer en la categoría de estos versículos muestran señales seguras de que no se aplican a ellos. Cuando la conciencia está en silencio, entonces debemos temer. Déjame darte un ejemplo. Una vez tuve una joven que vino a mí y me dijo que su vida había terminado, se había acabado, había cometido el pecado contra el Espíritu Santo y estaba perdida por toda la eternidad. Se había apartado. Y le pregunté por qué se sentía así. Y ella quería decírmelo y le dije, no necesito saber los detalles. No soy un sacerdote al que tienes que confesarte. Pero, ¿por qué sientes que has ido demasiado lejos? Demasiado lejos en lo que sea que ella sintió que transgredió. Y entonces dije, ¿y te sientes mal por eso? Y ella dijo que sí, me siento increíblemente mal por eso y siento que estoy perdida. Bueno, el mismo hecho de que te sientas tan mal por eso significa que no estás perdida, porque significa que el Espíritu Santo todavía te está hablando, y si el Espíritu Santo todavía te está hablando, entonces no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. En cualquier caso, el pecado contra el Espíritu Santo es decir que lo que es de Dios es del diablo. Por lo que en gran medida, algunos de los líderes religiosos en la época de Cristo, cuando lo acusaron de ser del diablo y de realizar sus obras por el poder del diablo, estaban al borde de pecar contra el Espíritu Santo. En otras palabras, si dices que lo que es de Dios es del diablo, ahí es donde está tu peligro. Así que ella no se había apartado, había caído. Pero también Moisés y Jacob, y también lo habían hecho Sansón y David, y también Salomón, y también Pedro, etc. Así que necesitamos entender lo que estos versículos realmente significan, porque Dios no se contradice a sí mismo. Con Él hay una abundancia de perdón. Salmo 130, versículo 3 dice, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces nadie se salvaría. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Debemos equilibrar la palabra de Dios con las promesas, las advertencias y las promesas. Ahora, la promesa no es una excusa para el pecado, pero si tomas el pecado de David, por ejemplo, quiero decir, ese fue un pecado bastante drástico. No solo cometió adulterio, cometió asesinato y contempló en su cama cómo cometer este asesinato y salirse con la suya. Fue un crimen de lo más atroz.
pero se arrepintió con un verdadero arrepentimiento, un dolor por su pecado, y el Señor miró su iniquidad. ¿Se quedó con las consecuencias? Sí. Afectó todo su reinado. Pero sin embargo su iniquidad no fue contada contra él. Así que John Bunyan una vez se quedó perplejo por estos versículos del libro de Hebreos y escribió en su libro Gracia abundante para el principal de los pecadores. Ahora comenzaba a dolerme el corazón de nuevo y temía encontrarme por fin con una decepción. Por tanto comencé con toda seriedad a examinar mi antiguo consuelo, porque él se había relajado en su cristianismo, y a considerar si alguien que había pecado como yo lo había hecho podía confiar con certeza en la fidelidad de Dios expresada en esas palabras, por las que me había consolado y en las que me había apoyado. Pero ahora vienen esos dichos a mi mente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y se apartan, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Citando aquí Hebreos 6, versículos 4 al 6. Así que estos grandes reformadores todos pasaron por las mismas situaciones que cualquier cristiano que siga sus pasos. Él continúa, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los adversarios. Citando Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Como Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, y está citando Hebreos capítulo 12. Así que está reflexionando sobre estos versículos en su mente, y luego vino el pensamiento, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Citando el Salmo 77 que ya hemos leído. Y todos pasan por estas luchas. ¿Hay más promesas en el Salmo 77? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Contemplemos cómo Él dirigió en el pasado y no dejaremos de ser capaces de afrontar el futuro. El versículo 11 dice, me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Tenemos el mismo consejo en el espíritu de profecía. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos guió en el pasado. Meditaré también en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No vayas y te sientes en un montón de miseria. Levántate y habla de las cosas del Señor y el Señor te levantará. Tu camino, Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. No debemos olvidar que Dios no nos compró con las agonías de Getsemaní y la cruz para abandonarnos. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Así que si nos sentimos inadecuados y débiles, eso es estar en la mejor posición. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que si puedo resumir, diría que los pasajes aterradores no se aplican a aquellos que luchan con Dios por sus defectos y fracasos, porque el Espíritu Santo no los ha abandonado, sino que todavía les está suplicando. Es cuando la voz de la conciencia es silenciada y al bien se le llama mal que se puede hacer la aplicación, porque Dios no la hará. Y luego Mateo 12:20 dice lo que Dios no hará. La caña cascada no quebrará y al pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Dios no aplastará ese último fuego que aún arde. No, lo volverá a encender si se lo permitimos. Así que es por los frutos que debemos juzgar. Si alguien está deprimido, si alguien está en un estado de confusión, esa persona necesita una mano amiga. Debemos ser capaces de distinguir entre los frutos, de modo que si continuamos con el capítulo 6, versículo 7 del libro de Hebreos, leemos: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así que mira cómo crecen las plantas y mira el crecimiento de quienes deseamos criticar o corregir. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así que esta hierba que está creciendo, esta planta es útil, está luchando, da fruto o tiene espinas y abrojos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque los amonesta, también los alienta. Así que dice: estoy persuadido de que hay cosas mejores de las que me he estado quejando, pero que simplemente hay que agitar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, muchos de nosotros ministramos y hacemos buenas obras, pero solo las buenas obras no nos llevarán al cielo. No estoy diciendo que no hagas buenas obras, por supuesto, haz el bien, pero ese no debería ser el enfoque completo de tu religión, sino trasciende a un nivel más alto de gratitud hacia Dios. Y tus buenas obras son una consecuencia de esa gratitud hacia Dios. Entonces te quedas con las obras y no conducirá a nada. Ahí es donde están los filántropos de este mundo que creen que pueden seguir pecando, incluso pecando públicamente, y luego hacer las cosas bien con la filantropía. Eso no significa nada. El versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que no dejes de hacer buenas obras, no dejes de ministrar a los santos, haz lo correcto, pero crece en tu experiencia cristiana. Así que solo la fe y la paciencia pueden heredar las promesas. Solo cuando Abraham hubo aguantado pacientemente, recibió la promesa. Versículo 15. Así que si continuamos con el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No te rindas. Si caes, levántate, sigue haciendo las buenas obras, que no te traen la salvación, sino que son la consecuencia de la salvación. Incluso si Roma dice que eso es anatema. El versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, si lo piensas, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar esa promesa? ¿Se desanimó cuando Sara no tuvo ningún hijo? Sí, se desanimó. ¿Trató de resolver el problema por sí mismo? Absolutamente. ¿Se metió en problemas por eso? Claro que sí. Pero finalmente la promesa llegó, a pesar de que creía que era demasiado tarde porque ella había pasado la edad de tener hijos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando la gente en la tierra hace un juramento y dice: juro que esto es así, o esto y esto se hará, entonces esa es la mayor afirmación que pueden hacer. Pero Dios juró por sí mismo, y no puede haber nada más grande que eso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para quién es esta promesa? ¿Es solo para Abraham? No, dice a los herederos de la promesa. Ahora, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que tienen la fe de Abraham. Son herederos de acuerdo con la promesa. Así que esto se extiende hasta el Israel espiritual, se extiende a ti y a mí. Así que aquellos que son ricos e incrementados en bienes y no tienen necesidad de nada no pueden comprender el valor de las promesas. De hecho, si el reino de Dios no es nuestro gran deseo, entonces nuestra conexión con Dios es tenue, por decirlo menos. Si piensas en eso, ¿cuántas personas cuando dices yo creo que Jesús vendrá pronto, responderán inmediatamente no, eso no va a suceder, todavía queda un largo camino por recorrer? Pero recuerda que es el siervo malvado quien dice: el Señor retrasa su venida. En el espíritu de profecía leemos: si confiamos en las promesas que Dios ha dado en su palabra, podremos avanzar con seguridad a pesar de las apariencias desalentadoras. El Señor levantará ayudantes en los hombres sobre quienes Él se moverá por su espíritu para impartirnos en nuestra necesidad. Todo plan lícito para hacer avanzar la obra de salvar las almas que perecen será un éxito. ¿No es esa una promesa asombrosa? Y la encontramos también en las Escrituras: mi palabra no volverá a mí vacía. Debemos ver y reconocer la obra de la providencia especial de Dios. El Señor nos autoriza a orar declarando que escuchará la oración de aquellos que confían no en su sabiduría finita, sino en su poder infinito. Él responderá a la oración. Incluso si parece como si no estuviera respondiendo a la oración, eso está respondiendo la oración. Él será honrado por aquellos que se acercan a Él, que fielmente hacen su servicio. Guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque confió en ti. Por esto es que creo que el libro de Hebreos es tan importante para la época en que vivimos. Tiene advertencias, pero también tiene un tremendo aliento. Hebreos 11:16. Si podemos adelantarnos un poquito, dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora sé que este es el capítulo 11 de Hebreos, pero encaja aquí con los pensamientos del capítulo 6. Y yo siempre estoy asombrado por este versículo, porque dice que Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. ¿Por qué? Porque les preparó una ciudad. Es asombroso. En otras palabras, si anhelas con todo tu corazón ese mundo y no puedes esperar a que venga el Señor, quieres estar allí y no más aquí,
Si tienes esa mentalidad, entonces Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Eso es bastante interesante. En otras palabras, son las pruebas y las dificultades y el rechazo y la enfermedad lo que a menudo es el incentivo para anhelar una patria mejor. Dios a veces permite el rechazo, permite la enfermedad, permite todos estos incentivos para que haya un anhelo de una patria mejor. Y si miramos el mundo de hoy, cualquiera que mire este mundo de hoy, seguramente que debe anhelar una patria mejor. ¿Y por qué quieren cambiar por la patria de sus sueños? Cuando podemos ver que va hacia la perdición. Pero el amor por Dios y su justicia es un motivo mejor. En otras palabras, ¿anhelas una patria mejor porque este mundo es tan miserable? ¿O anhelas una patria mejor porque quieres estar con Dios? Sin embargo, ser despojado de las anclas mundanas es a menudo lo que se necesita para llevarlos al mejor camino. Así que básicamente podemos decir, oh bendita pérdida que nos enseña el valor de la verdadera riqueza. A veces no nos damos cuenta del valor de la verdadera riqueza hasta que la perdemos. Las promesas de Dios son inmutables. Dios no puede mentir. Confirmó la promesa con un juramento a la máxima autoridad del universo, a saber, Él mismo. Y por 3 personas se comprometió a sí mismo. La promesa de la tierra, la promesa y la simiente y la bendición para todos los que tengan la fe de Abraham. Nosotros que somos la simiente espiritual de Abraham, somos bendecidos con Él. Esta promesa de la simiente es muy importante porque Pablo en otros lugares dice que es singular, se refiere a Jesucristo. Entonces Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por lo que las promesas de Dios son confiables, son inmutables. Debemos aferrarnos a estas promesas, debemos aferrarnos por toda la vida. Son sólidas, son inmutables, son un ancla segura. Y si ejercitáramos nuestra fe, entonces descubriríamos que todas estas palabras son absolutamente verdaderas. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Parece una contradicción de términos, pero es absolutamente cierto. Entristecidos acerca de la situación en el mundo, tristes por nuestra propia situación, pero aún teniendo esta esperanza, regocijándonos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Hebreos capítulo 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 2 cosas inmutables. Allí estaba la promesa y estaba el juramento. Ahora, si Dios hace una promesa, es inmutable. Si Dios la confirma con un juramento, es aún más inmutable, si eso fuera posible. Entonces la esperanza está ligada a la fe. La fe acepta como un hecho lo que no se ve, pero la esperanza anticipa que se cumplirá. La Biblia está llena de promesas y la Biblia te dice que te apropies de las promesas por fe. Y si tienes esperanza, entonces cree que esas promesas en realidad son para ti. Siempre me interesa cuando la gente dice, por favor,
ora por mí porque yo no tengo esa conexión con Dios. Si te sientes así, entonces deberías leer el texto donde Dios dice que Él sabe hasta del gorrión que cae y el más leve clamor del más débil de sus santos es el que resuena más fuerte en sus oídos. No es el fariseo orgulloso el que tiene su atención, es ese otro el que obtiene la atención. Sin embargo, la relación está por encima del material. Entonces, tu relación es la prioridad. Desarrollar una relación. ¿Cómo se desarrolla una relación? Caminando con esa persona, comunicándose con esa persona, experimentando lo que esa persona está diciendo realmente tiene substancia. Así es como se desarrolla la fe y la confianza. Si no pones tu pie en el Jordán, nunca sabrás si las aguas pueden separarse. Así que déjame ponerlo de esta manera. Anhelar una casa está subordinado a anhelar un hogar. Si tu situación aquí es mala y quieres una situación mejor, o tu riqueza se ha ido y quieres vivir en un mundo donde no haya problemas en términos de riqueza, eso no es un motivo suficientemente bueno. Es como querer una casa, pero es mejor anhelar un hogar. Una casa sin una relación para llenarla nunca puede ser un hogar, por lo que nuestro hogar final proviene de nuestra relación con Dios y tenemos que practicar eso aquí en esta tierra, para que cuando lleguemos al cielo ya tengamos una relación. Así que estar cara a cara con Jesús es la máxima esperanza. Ahora siempre tenemos un quiasmo que discutimos en cada capítulo, así que echemos un vistazo a la estructura quiástica en el capítulo 6. Y nuevamente tiene una estructura ABC y los inversos. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si vamos a la antítesis, Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, en otras palabras, a los que heredan la promesa. Así que en A tienes heredan la promesa y en el versículo 17 tienes herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Así que tenemos la estructura de sándwich. Y luego vamos a la B, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que si bajamos a los versículos 15 y 16, la contraparte, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Así que tienes la misma redacción, tienes la promesa, tienes el juramento, tienes uno mayor, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento de confirmación. Así que ahora el sándwich nos lleva al alimento en el sándwich. C, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así que la promesa es el centro, y lo que la rodea es la promesa y el juramento, y la substancia de la promesa está en el centro. El quiasmo es un estilo literario maravilloso, y es una pena que la humanidad haya perdido este tipo de estilo de escritura. Concerniente a la promesa y el juramento a Abraham, Wesley comenta sobre Hebreos 6:18 y dice que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en cualquiera, mucho más en ambos, era imposible que Dios mintiera. Podríamos tener un fuerte consuelo. Traga todas las dudas y el miedo que han huido después de haber sido sacudidos por muchas tormentas, para aferrarse a la esperanza puesta ante nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? En Cristo, el objeto de nuestra esperanza y la gloria que esperamos a través de Él. A menudo escuchamos estas historias de niños que están en una situación difícil y su padre o sus padres han prometido traer ayuda.
y esperan pacientemente a que ese Padre venga y los ayude. Y ese es el tipo de relación que debemos tener. Por eso Dios nos dio esta relación familiar, para que aprendamos a confiar. Es una lástima que tanta gente usurpe este privilegio. Así que hay una relación entre el esposo y la esposa, y entre los hijos y los padres. Y esa debe ser una relación de confianza absoluta, la misma confianza que debemos tener en Cristo. 1 Timoteo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, el cual es nuestra esperanza. Nuestra esperanza radica en una persona, no en una cosa. Abraham anhelaba una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios. ¿Pero es la ciudad lo que él quería? ¿Qué tal si no hubiera nadie en la ciudad? Sería un lugar muy solitario. Pero nuestra esperanza está en una persona y todo el objeto del libro de Hebreos es substancia, y esa substancia es siempre Cristo. Primera de Juan 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él, Cristo, es puro. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba allí? Escucha atentamente. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A la ley y al testimonio. Será exactamente lo mismo al final. Seremos desterrados a los Patmos antitípicos porque defendemos la ley y el testimonio. Santiago dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Continuemos con Hebreos capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. En otras palabras, tienes acceso directo al propiciatorio de Dios en el velo. Ven al propiciatorio de Dios, ven al trono de la gracia, confiesa tus pecados, haz esas cosas que son la base del cristianismo, pero crece más allá de ellas. Y no vuelvas a caer en el formalismo y hacer de tu religión un ritual. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dijimos que veremos más sobre Melquisedec en el capítulo 7. De modo que nuestra esperanza debe basarse en las promesas de Dios y solo entonces pueden ser un ancla para el alma. Las promesas de Dios son fiables e inmutables. Si vamos al capítulo 14 de Juan, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que Abraham anhelaba estar con él en esas mansiones, no porque hubiera un edificio allí, sino porque había un ocupante con el que él podía comunicarse. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, si tienes esta relación, si internalizas ese pan, ese maná, entonces sabes el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que lo que en el capítulo 6 parece ser desalentador para muchas almas es en realidad la mayor promesa en todas las Escrituras.
Así que no nos desanimemos, trabajemos mientras hay un día para trabajar. Prediquemos, recordemos las promesas de Dios, internalicemos las promesas de Dios, hagámoslas nuestras y esperemos con ansia aquella ciudad que Dios ha prometido será la morada de los que lo aman. Oremos. Padre Celestial, gracias por las promesas de Dios que son inmutables y que se confirman con un juramento, que no solo se aplican a Abraham, sino que implica a todos aquellos que tienen la fe de Jesús. Ayúdanos a ser siervos fieles y a predicar el mensaje mientras aún hay tiempo y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.